Me convertí en la sirvienta de mi propia hija sin darme cuenta. Mi vida se redujo a lavar platos y cuidar nietos. Mientras mi voz se apagaba. Soy Carmen Morales. Tengo 70 años. Y esta es la historia de cómo casi perdí mi libertad en una trampa disfrazada de amor. Quedad conmigo, porque lo que voy a contarte puede salvarte de una prisión dorada. Escribe en los comentarios. Carmen, te estoy escuchando. No me dejes hablar sola. Hay una trampa silenciosa, oculta bajo el manto del cuidado y el amor, que está robando la libertad de miles de mujeres como yo. Lo sé porque yo caí en ella. Vendí mi casa, mi refugio en Ronda, y me mudé a la casa de mi hija Sofía en Madrid, convencida de que era la decisión más sabia. Pero lo que viví allí casi me borró como persona. Mi nombre es Carmen Morales. Tengo 70 años, y lo que voy a compartir ahora puede ser la diferencia entre vivir tus años dorados con dignidad o encerrada en una jaula brillante, donde todos creen que estás a salvo, pero tú sientes que te asfixias. Si estás pensando en vivir con tus hijos, o si ya vives con ellos, y sientes que tu voz se pierde, que tus deseos no importan, este relato es para ti. Es una alerta. Una historia que comienza con dolor, pero que termina con esperanza. Si mi viaje te toca el corazón, por favor, escribe en los comentarios. Carmen, te estoy escuchando. Saber que estás ahí me dará fuerza para abrir mi alma. Todo comenzó hace 3 años, en mi pequeño hogar en Ronda, un pueblo encaramado en las colinas de Andalucía, donde el viento susurra entre los olivos. Mi Antonio, mi compañero de 45 años, se fue. El silencio de nuestra casa era ensordecedor. Cada mañana, por pura costumbre, preparaba café para dos, aunque solo estaba yo. La taza de él, intacta, me miraba desde la mesa de madera gastada, como un recordatorio cruel de mi soledad. El peso de la pérdida me aplastaba. Los días se arrastraban, lentos, vacíos. Mi vestido de dormir se convirtió en mi uniforme, y la tristeza. En mi sombra inseparable, recuerdo una noche, bajo la luna llena, cuando Antonio y yo nos sentábamos en el patio, rodeados de geranios. Él tomaba mi mano, y juntos leíamos los versos de Federico García Lorca. «Fer, que te quiero verde». Susurrábamos, y el mundo parecía detenerse. Esos momentos eran mi refugio, mi identidad. Yo era Carmen, la profesora de literatura, la mujer que organizaba recitales de poesía, la dueña del jardín más hermoso del pueblo. Pero sin Antonio, esos versos se desvanecían en el aire, y yo sentía que me desvanecía con ellos. ¿Quién soy sin ti, Antonio?, me preguntaba, mirando las estrellas. Sin respuesta, mi hija Sofía, que vive en Madrid, con su esposo Javier, y sus 2 hijos, Lucía y Mateo, empezó a llamarme todos los días. Ella siempre fue mi orgullo fuerte, trabajadora, una madre dedicada. Pero una tarde, después de contarle que me había resbalado en el baño, un susto pequeño, no dommage, sus palabras cambiaron todo. «Mamá, ven a vivir con nosotros. Vamos a cuidar de ti». En mi duelo, en mi soledad, esas palabras fueron como un faro en la tormenta. Un salvavidas. «Sofía, ¿estás segura? No quiero ser una carga». Die. Con la voz temblorosa. «Mamá, eres mi madre». «Esto es lo que las familias hacen», respondió ella, y mi corazón se llenó de esperanza. El mundo entero parecía estar de acuerdo. Mi hermana Isabel, desde Sevilla, insistía. «Carmen, es lo mejor. Sofía es una bendición». «Mi vecino, don Rafael», asentía. «¿Qué hija tan buena tienes?» «Es lo más seguro». Hasta las amigas del club de lectura en Ronda decían: «Es lo natural, Carmen. Los hijos cuidan a los padres». Todo parecía tan lógico, tan perfecto. ¿Cómo podía cuestionar algo que todos aplaudían? Pero en el fondo, una vocecita susurraba: «Carmen, ¿y tus sueños? ¿Y tus poemas?». La ignoré. La esperanza era más fuerte. Sofía fue clara. «Mamá, en casa ya tenemos de todo».
No necesitas traer tus cosas viejas. Y yo, queriendo no ser una molestia, obedecí. Dejé atrás mis libros de poesía, con notas escritas a mano en los márgenes. Dejé mi macetas de geranios, que cuidé con tanto amor. Dejé el sillón donde Antonio y yo leíamos al atardecer. Cada objeto que dejaba era como arrancar un pedazo de mi alma. No lo sabía entonces, pero al despedirme de esas cosas, estaba despidiéndome de mí misma, mi identidad, mis recuerdos, mi libertad. Todo quedó atrás, en Ronda, mientras yo subía a un tren rumbo a Madrid, con el corazón lleno de promesas y una maleta llena de ilusiones. Llegué a Madrid con el corazón latiendo fuerte. Sofía y Javier me recibieron con abrazos cálidos, y los pequeños, Lucía y Mateo, corrieron a mis brazos. «Abuela, qué bueno que estás aquí», dijo Mateo. Con su sonrisa traviesa, me mostraron mi nueva habitación, un pequeño espacio que antes era el despacho de Javier. Era diferente, sin ventanas, con paredes recién pintadas de un blanco frío, impersonal. Un escritorio viejo en la esquina, una cama estrecha, una lámpara que apenas iluminaba. Me guié a mí misma. Sé agradecida. Carmen, tienes un tejo, una familia. Pero en el fondo, sentía un vacío. Esto no es mi hogar, pensé. Y rápidamente, aparté ese pensamiento. Quería creer en la promesa de un nuevo comienzo. La primera semana fue como un sueño. Sofía y yo charlábamos mientras preparábamos tortilla de patatas, riendo como cuando ella era niña. Javier me agradecía cada pequeño gesto. «Doña Carmen, qué rica está la comida», decía, y yo sonreía, sintiéndome útil. Pero en la segunda semana, llegó la primera petición. «Mamá, ¿puedes ayudarme con la comida? Hoy tengo una reunión importante en el banco», dijo Sofía, con prisas. «Claro, Haya», respondí, feliz de ayudar. Era natural. No quería ser parte de su mundo. Pero lo que empezó como una ayuda ocasional se convirtió en una obligación silenciosa. En pocas semanas, me convertí en la cocinera oficial de la casa. Cada mañana, me levantaba al amanecer para preparar el desayuno: café, tostadas, zumo para los niños. Cada mediodía, el almuerzo: lentejas, croquetas, ensalada. Cada noche, la cena: sopa, pescado, lo que Sofía pidiera. Sin salario, sin descanso, sin opción a decir: «Hoy estoy cansada». Mis manos, que antes escribían poemas, ahora olían a cebolla y jabón de platos. «Carmen, ¿esto es lo que querías?», me preguntaba en silencio, mientras fregaba ollas. Pronto, las peticiones crecieron. «Mamá, qué bueno que estás aquí», dijo Sofía una mañana. «Ahora puedo aceptar ese viaje de trabajo a Barcelona. Te quedas con los niños, ¿verdad?». Su tono era dulce, pero no era una pregunta. Era una orden disfrazada de confianza. De repente, mi rutina ya no era mía. Se regía por los horarios del colegio, las tareas de Lucía y Mateo, las necesidades de la casa. Me convertí en la niñera, la limpiadora, la cochinera, una pieza útil en el engranaje de su vida, pero sin voz. Una noche, durante la cena, noté que Lucía, mi nieta de 12 años, apenas levantaba la vista de su teléfono. Preocupada, dije: «Lucía, cariño, ¿por qué no dejas el móvil un rato? Hablemos». Ella puso los ojos en blanco, y Javier, con una sonrisa cortante, intervino: «Doña Carmen, cada familia tiene su forma de educar. Sabe, Lucía está bien». Sus palabras fueron como un cuchillo. No era la matriarca. No era la abuela sabia. Era una extraña en su mesa. «Lo siento», murmuré, y bajé la mirada. Pero dentro de mí, algo se rompía. Intenté encontrar un espacio para mí. En Madrid, descubrí un club de poesía en el centro cultural del barrio. Una tarde, emocionada, les conté a Sofía y Javier. Podría ir los jueves, leer a Lorca, a Machado, compartir con otros. Me haría bien. Sofía frunció el ceño.
Mamá, descansa. A tu edad, no necesitas salir tanto. Aquí estás bien. Con nosotros. Sus palabras eran suaves, pero firmes. Javier añadió. Además, el tráfico en Madrid es un caos. Mejor quédate en casa. Doña Carmen. Me sentí como una niña regañada. Guardé silencio. Y mis sueños de poesía volvieron a una caja, junto con los pocos libros que traje. Conocen la metáfora de la rana en el agua hirviendo. Si la arrojas a una olla caliente, salta de inmediato. Pero si la pones en agua fría y la calientas poco a poco, no se da cuenta. Y muere hervida. Yo era esa rana. Día tras día, el agua se calentaba, y yo no lo veía. En 6 meses, ya no me reconocía. ¿Quién era yo, Carmen Morales? La profesora que enseñaba a adultos a leer, la mujer que recitaba versos bajo las estrellas, la dueña del jardín más hermoso de Ronda, y en quien me había convertido la madre de Sofía. La abuela que vive con ellos. Una sombra sin nombre. Un día, escuché a Sofía hablar por teléfono con una amiga. Tener a mi madre aquí es una bendición, decía, riendo. Se encarga de todo la casa. Los niños. Mi vida es mucho más fácil ahora. Más fácil. Para ellos. Para mí. La vida se había convertido en una pesadilla de obligaciones y silencio. Lo más cruel era que no podía quejarme. Cada vez que dejaba escapar un suspiro, Sofía respondía. Pero mamá, tienes casa, comida, cariño. ¿Qué más necesitas? Como si el cariño pudiera comprar mi identidad. Como si mi alma pudiera pagarse con un plato de comida. Estaba atrapada, pero no lo veía. Cada día, el agua de esa olla invisible se calentaba un poco más. Y yo, como la rana, seguía inmóvil, resignada. Toqué fondo un martes por la mañana. Un día que empezó como cualquier otro. Estaba en la cocina, fregando los platos del desayuno, con el olor a café todavía en el aire. Mis manos, ásperas por el jabón, temblaban de cansancio. Entonces, sonó el teléfono. Era una llamada del centro comunitario de Ronda, un lugar donde, años atrás, yo enseñaba a leer y escribir a adultos que nunca tuvieron la oportunidad. La voz al otro lado era la de doña Clara, mi antigua colega. Su tono era suave, pero cargado de tristeza. Carmen, lamento darte esta noticia. Don Miguel, uno de tus alumnos, falleció. Don Miguel. Su rostro volvió a mí como un relámpago. Un hombre de 62 años, con manos callosas de trabajar en el campo, pero con ojos llenos de vida. Llegó a mi clase sin saber leer una sola palabra. Profesora, ¿cree que soy demasiado viejo para aprender? Me preguntó una vez, con timidez. Yo sonreí y le dije, Miguel, nunca es tarde para encontrar la luz en las letras. Paso a paso, le enseñé. Primero, a escribir su nombre. Luego, a leer cuentos cortos. Y un día, me mostró un poema que escribió para su esposa, Rosa. Sin usted, profesora, nunca habría encontrado estas palabras, me dijo, con lágrimas en los ojos. Ese recuerdo me golpeó con fuerza. Allí, en la cocina de mi hija, Clara continuó. Antes de partir, Miguel dejó una nota para ti. Carmen. Quiero leértela. Sosteniendo el teléfono, con las manos aún húmedas de jabón, escuché sus palabras. Profesora Carmen, gracias por mostrarme que nunca es tarde. Usted me dio una vida nueva. Sus clases fueron mi luz en la oscuridad. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No pude contener las lágrimas. Le oré allí, en la cocina, no solo por la pérdida de Miguel, sino por mí misma. Recordé quién era yo. Yo era Carmen Morales, la mujer que cambiaba vidas con palabras, la que recitaba a Lorca bajo las estrellas, la que plantaba geranios con amor. Tenía valor, tenía un propósito. Y estaba desperdiciando mis últimos años, atrapada en una vida que no era la mía. Ese llanto no fue de derrota. Fue una chispa, una llama que creía apagada para siempre. En ese momento, tomé una decisión. Iba a recuperar mi vida. Iba a volver a Ronda.
Pero decidir es la parte fácil. Lo difícil es enfrentar a aquellos que, sin saberlo, se benefician de tu anulación. Esa noche, durante la cena, reuní el valor para hablar. La mesa estaba llena: Sofía, Javier, Lucía, Mateo. El aroma del guiso que había preparado flotaba en el aire. Tragué saliva y dije: hija. Y he estado pensando. Quiero volver a Ronda. Quiero vivir mi vida otra vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía dejó el tenedor en el plato. Su rostro una mezcla de sorpresa y dolor. ¿Cómo puedes decir eso, mamá?, respondió, con la voz temblorosa. Después de todo lo que hemos hecho por ti, te dimos un hogar. Un lugar seguro. Intenté explicar, con calma. Sofía, no es ingratitud. Es que... me estoy perdiendo. Necesito ser yo otra vez. Pero entonces llegó el miedo. ¿Y si te pasa algo? ¿Qué? Dijo, alzando la voz. ¿Si te caes? ¿Si te enfermas? Estarás sola, mamá. Y finalmente, el golpe más duro. El chantaje emocional. Los niños van a pensar que su abuela no los quiere. ¿Eso quieres? Mamá. Romperles el corazón. Cada palabra era una puñalada. Sentí el peso de su dolor, de su confusión. Lucía me miró desde el otro lado de la mesa, con los ojos muy abiertos. Mateo, demasiado pequeño para entender, jugaba con su comida. Javier guardó silencio, pero su expresión era clara desaprobación. Kvizetzeira. Quise decir: está bien, me quedo. Pero entonces recordé una frase que solía repetir en mis clases de poesía, tomada de un manual de vuelo. Ponte tu propia máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. Yo me estaba asfixiando. No podía seguir viviendo para complacer a otros. Aunque fueran mis propios hijos. Antes de irme, ocurrió algo inesperado con Lucía, mi nieta. Siempre fue una niña reservada, pegada a su teléfono, distante. Pero una tarde, mientras yo ordenaba mis cosas, se acercó con timidez. Abuela, ¿es verdad que escribes poemas? Su pregunta me tomó por sorpresa. Le conté sobre mis días en Ronda, sobre los recitales bajo las estrellas, sobre cómo un poema puede sanar el alma. Sus ojos brillaron. Quiero intentarlo, dijo. Esa noche, nos sentamos juntas en mi pequeña habitación sin ventanas. La ayudé a escribir su primer poema, sencillo, sobre el cielo de Madrid y las nubes que parecían algodón. Abuela, esto es mágico, susurró, abrazándome. Por un momento, volví a ser la profesora. La abuela. No, la sirvienta. Ese vínculo con Lucía me dio fuerza para lo que vendría. Pero el golpe más cruel aún estaba por llegar. Una noche, mientras llevaba un vaso de agua a mi habitación, escuché a Sofía y Javier hablar en el salón. Creían que yo no podía oírlos. ¿Crees que es cosa de la edad, Javier?, dijo Sofía, en voz baja. Que está empezando a... ya sabes, perder la cabeza. Javier respondió. Tal vez. A veces los mayores se confunden, se obsesionan con ideas raras. Mi corazón se detuvo. No era solo que cuestionaran mi decisión, estaban cuestionando mi cordura. Era más fácil etiquetarme de senil que admitir que su trato me estaba apagando. Ese momento no me rompió. Me dio la fuerza final. No estoy loca, pensé. Estoy despierta. Al día siguiente, tomé el teléfono con manos temblorosas y llamé a una inmobiliaria en Ronda. No había vuelta atrás. La guerra por mi libertad había comenzado. Encontré un pequeño apartamento, modesto, pero con una ventana que dejaba entrar la luz de las estrellas. Algo que no había visto en años, atrapada en esa habitación sin ventanas en Madrid. Pero no fue fácil. Mi pensión de maestra era limitada. Y el alquiler, aunque bajo, era un desafío. Hablé con el dueño, don José, un hombre mayor con ojos amables. Doña Carmen, sé quién es usted, me dijo. La profesora que enseñaba en el centro. Este lugar es para usted. Negociamos un precio que podía pagar. Y con eso, firmé el contrato.
Sentí una chispa de victoria. Pequeña, pero real. Antes de partir, hablé con mi hermana Isabel por teléfono. Ella vive en Sevilla, y siempre fue mi confidente. Le conté todo: la cocina, los niños, las palabras de Sofía. Isabel guardó silencio un momento, y luego dijo: Carmen, una amiga mía pasó por lo mismo. Vivió con su hijo, y se convirtió en una extraña en su propia vida. Al final, volvió a su pueblo, y nunca fue más feliz. Tú estás haciendo lo correcto. Sus palabras fueron un bálsamo. Me recordaron que no estaba sola, que mi lucha era real. Dejar Madrid fue agridulce. Lucía y Mateo me abrazaron, con lágrimas en los ojos. Abuela, ¿vendrás a vernos?, preguntó Mateo, aferrándose a mi mano. Siempre, pequeño, le prometí. Lucía me dio un papel doblado, su poema, y susurró: Guárdalo, abuela. Sofía, en cambio, estaba distante. Espero que sepas lo que haces. Mamá, dijo, con los labios apretados. No intenté convencerla. Subí al tren, con una maleta pequeña, y el corazón lleno de esperanza. Cuando llegué a Ronda, abrí la ventana de mi nuevo hogar. El cielo estaba lleno de estrellas, como un lienzo pintado para mí. Por primera vez en años, respiré profundamente. Y lo primero que hice fue dormir hasta las 10 de la mañana. Un acto pequeño, pero revolucionario. Era mi tiempo, mi vida. Hoy, 1 año y medio después de mi huida, puedo decir que fue la mejor decisión de mi vida. Volví a ser Carmen Morales, la mujer que siempre fui, pero que había olvidado. Egresé al Centro Comunitario de Honda, donde enseño a leer y escribir a adultos, como hice con Don Miguel. Cada vez que un alumno escribe su primera palabra, siento que una parte de mí renace. Volví a mi club de poesía, donde los versos de Lorca, Machado y Rosalía de Castro llenan el aire bajo las estrellas. Mi jardín, aunque pequeño, está lleno de geranios rojos que florecen con el sol de Andalucía. Cada pétalo es un recordatorio de mi libertad. Conocí a Elena Vargas, una mujer de 68 años que, como yo, había perdido su voz, viviendo con sus hijos. Nos encontramos por casualidad en el mercado, mientras elegía tomates. Tú eres la profesora Carmen, ¿verdad?, me dijo, con una sonrisa tímida. Hablamos, y pronto descubrimos que nuestras historias eran espejos. Ella también había sido absorbida por la vida de su familia, silenciada por el peso de las expectativas. Nos hicimos amigas inseparables. Juntas, organizamos un recital de poesía en la plaza del pueblo, el primero en años. La noche del evento, la plaza se llenó de vecinos, jóvenes y mayores, sentados bajo un cielo estrellado. Leí un poema que escribí, sobre la libertad, sobre el derecho a envejecer sin desaparecer. No somos sombras, somos luz. Terminé, y el aplauso resonó como un abrazo. Elena, a mi lado, me tomó la mano. Ayudarla fue como sanarme a mí misma. Mi relación con Sofía y su familia nunca ha sido mejor. Al principio, hubo silencio, un muro de resentimiento. Pero un día, Sofía llamó. Mamá, lo siento, dijo, con la voz quebrada. No me di cuenta de lo que te estaba pidiendo. Pensé que te estaba cuidando, pero te estaba apagando. Sus palabras curaron una herida que no sabía que llevaba. Ahora, cuando hablamos, es para compartir, no para dar órdenes. Ellos aprendieron a organizarse, a ser una familia más unida, más independiente. Lucía y Mateo me visitan en Ronda, y nuestro tiempo juntos es puro, sin obligaciones. Lucía me mostró un nuevo poema, sobre el mar, y me dijo: Abuela, esto es por ti. Mi corazón se llenó de orgullo. Esta historia no es sobre ingratitud, es sobre dignidad, sobre el derecho a envejecer sin volverte invisible. Si tienes padres mayores, por favor, pregúntales qué quieren ellos. No decidas por ellos. Respeta su autonomía. Y si tú, como yo, sientes que te has perdido en tu propia vida, escúchame. Nunca es tarde.
No eres una carga. Eres un ser humano, con una historia, con sabiduría. Con el derecho a elegir cómo vivir tus últimos capítulos, la verdadera independencia no tiene fecha de caducidad. Gracias por escucharme. Por favor, comparte esta historia. Porque a veces, la historia de una persona puede ser el permiso que otra necesita para empezar de nuevo